Bueno, buenas tardes a todos, gracias por ingresar a esta conexión a través de la plataforma Zoom. Gracias a todos los colegas y profesionales del Instituto Médico de Alta Complejidad. Bueno, bienvenidos a nuestro primer webinar, nuestro primer encuentro IMAC, donde nos encontramos a través de esta plataforma para revisar un protocolo realizado por el equipo de kinesiología de IMAC, y que trata sobre las situaciones expuestas que generan aerosolización en el paciente con sospecha o confirmación de COVID-19. Bueno, es importante aclarar que hoy abordaremos en este primer encuentro una parte de lo que conlleva el protocolo y los puntos van a ser sobre oxigenoterapia, nebulización y aerosolterapia y aspiración de secreciones. Bueno, es importante también que podamos estar todos conectados, que estemos de todas las disciplinas, que podamos llevar el mensaje a todos los trabajadores de atención directa al paciente. Y bueno, para comenzar e introducirnos en el tema, le cedo la palabra a la licenciada en Kinesiología, Constanza Pita. Bueno, un poco como comentó Gise, hoy vamos a hablar de esas situaciones que generan aerosolización en los pacientes con COVID. Para empezar, debemos hablar primero de un poco de la enfermedad. La enfermedad, como sabemos, se contagia por medio de las gotas que el paciente expulsa al toser o al estornudar, y que salen, bueno, toda la secreción que salga de la boca, de la nariz y de los ojos, y también se contagia por medio del contacto con esas gotas cuando se depositan sobre superficies y yo las toco con mis manos. Hasta este momento la OMS dice que no se contagia por vía aérea. Pero bueno, ¿qué sucede? Muchos de los procedimientos que nosotros realizamos sufren este fenómeno de aerosolización, donde lo que hacemos es convertir la secreción del paciente en unas gotas muy, muy pequeñas, que son menores a 5 nanómetros y que como son tan pequeñitas, son livianas y se pueden quedar suspendidas en el aire y recorrer mayores distancias. Entonces, en ese momento, el virus puede permanecer en el aire un tiempo que todavía es indeterminado, porque hay evidencia que dice de unos minutos, a algunas que dice incluso 3 horas sobreviviendo en el aire, y nosotros al inhalar ese aire podemos llegar a contagiarnos, ¿sí? Es el único método de contagio vía aérea, es cuando los procedimientos médicos generan aerosolización. Entonces, por eso en estos pacientes, cuando estemos realizando estos procedimientos, debemos utilizar el que nosotros llamamos equipo de protección personal número 2, que es el que consta del barbijo N95, las antiparras o la máscara facial, el camisolín y los guantes. Bueno, son muchas las situaciones, como acá se puede ver. Nosotros hoy vamos a abordar las 3 primeras, que es oxigenoterapia, nebulización y aerosolterapia y aspiración de secreciones, ya que estas se dan tanto en piso como en los pacientes que están en las unidades cerradas. Bueno, para empezar sobre la oxigenoterapia. En estos pacientes debemos primero establecernos un objetivo, una saturación objetivo, ¿sí? Que lo que nos va a permitir saber es, bueno, si el paciente está entre este rango, yo considero que su oxigenación está aceptable. Los límites que proporciona la bibliografía es que considerar una saturación de entre 92 y 96 para los pacientes que están más leves, que son los que solemos tener en piso, y para los pacientes de las áreas cerradas, ya ahí el límite baja un poco, y si tenemos al paciente saturando entre 89 y 92%, lo consideramos que está aceptable. Los dispositivos para entregar oxígeno los tenemos que dividir entre los que están permitidos y los que están restringidos. Vamos a considerar que sí se puede utilizar la cánula nasal y la máscara reservorio, y no vamos a utilizar la máscara Venturi, que son de esos los que solemos ver en IMAX, ¿sí? La máscara Venturi no la vamos a poder utilizar. Vamos a utilizar la cánula nasal y la máscara reservorio porque dentro de todo generan menor cantidad de aerosolización. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cánula nasal, que se puede llegar a colocar el flumíter hasta 4 litros. Bueno, yo apenas lo coloco a 1 litro minuto en el flumíter, ya genera una dispersión del gas, de las partículas, de hasta 30 centímetros por delante del paciente.
Entonces, por eso es que se aconseja que se coloque la cánula y se coloque un barbijo por encima para que el barbijo haga de contención. Si yo subo más el plumíter y lo llevo a 4 litros minuto, que es lo máximo que podemos entregar con la cánula nasal, ya ahí la dispersión aumenta y estamos hablando, según la bibliografía, de distancias entre 40 y 60 centímetros, y en algunos casos, incluso como es todo de laboratorio, han llegado a reportar incluso por encima de 60 centímetros. La mejor manera de entregar el oxígeno a estos pacientes es, por lo tanto, la máscara reservorio, que se puede utilizar hasta 10 litros minuto. Es una máscara que, como vemos en la imagen, consta de una bolsa abajo, ¿sí? Y una conexión al oxígeno. La bolsa se va a inflar, y lo que tiene de bueno, y por eso es elegida, porque genera una dispersión menor a 10 centímetros. Es la que menor dispersión genera. Entonces, por eso sería la de elección. De todos modos, se suele utilizar con un barbijo por encima. Nosotros lo vamos a ver acá en esta imagen, que es un paciente de España que estuvo circulando por redes sociales, donde lo vemos que está ahí, el paciente es un paciente de piso, que está con la máscara reservoria y se ve su bolsa, y que han colocado por encima un barbijo para contener la dispersión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos es que cuando colocamos un barbijo a una persona que tiene la enfermedad, lo que hace es que las gotas quedan del lado interno del barbijo y no salen, y por lo tanto no ponen en riesgo al resto de las personas que están en contacto con ese paciente. ¿Sí? Esto sería el mismo fenómeno. Bueno, con respecto a la nebulización y la aerosolterapia. Primero deberíamos decir que esta enfermedad no suele producir broncoespasmo, ¿sí? Así que no deberíamos indicar de rutina el uso de salbutamol, hipatropio, budesonide. No debería ser rutinario la indicación. Pero ¿qué pasa? Nos puede suceder que algún paciente que tenga antecedente de una enfermedad obstructiva pulmonar, como puede ser EPOC o asma, contraiga COVID, y por lo tanto ellos capaz requieran utilizar salbutamol o hipatropio. Y lo que va a suceder es que, como pasó con el oxígeno, hay cosas que sí podemos usar y cosas que no podemos usar. Sí vamos a poder usar los inhaladores, los PAF, los inhaladores de medida, y la aerocámara o el espaciador, pero no vamos a poder usar la nebulización. ¿Por qué? Porque hay que entender que la nebulización, la pipeta de nebulización, lo que es un jet, que lo que hace es que transforma todas las gotitas que yo pongo de fisiológica y salbutamol en una bruma, una brisa, así que se ve el vaporcito. Es un aerosol. Entonces es un aparato que lo que hace es generar aerosol. Así que imaginemos eso combinado con las secreciones del paciente, y obviamente la nebulización es la que más dispersión genera. ¿Sí? Genera hasta 80 centímetros por delante del paciente, el aire estaba contaminado. ¿Sí? Entonces la nebulización, si tenemos pacientes con antecedentes de POC y de asma, no la vamos a poder utilizar en IMAC. Lo que sí vamos a utilizar son los PAF. ¿Qué pasa en ARM? En ARM hubo mucha controversia con respecto al tema de los PAF. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho de las aerocámaras y del tema de los humidificadores. ¿Por qué? Porque en otras instituciones suelen utilizar una aerocámara que la colocan en la rama inspiratoria. Entonces, al momento de hacer el PAF, deben retirar el HME y de esa manera abrir el circuito. Y lo que nosotros tenemos que tratar de evitar son las aperturas de circuito. Entonces también hablaban de unos humidificadores que se rotan para permitir el paso de los aerosoles, ¿sí? Ellos tenían este problema. Nosotros en IMAC normalmente lo que hacemos es utilizar un puerto en línea con un adaptador que se coloca entre el humidificador y el tubo endotraqueal del paciente, ¿sí? Por lo tanto, nosotros normalmente no abrimos el circuito al momento de realizar los PAF, ¿sí? Acá tenemos esta foto que es de un paciente de IMAC, ahí se ve claro, tenemos la I, tenemos el filtro, tenemos el dispositivo para hacer el PAF con la flecha indicando hacia el tubo endotraqueal, el adaptador que colocamos para que encaje bien, acá se ve el sistema de aspiración cerrado y el tubo. Entonces yo tranquilamente le puedo hacer los PAF y no tengo que retirar nada porque ya va directo al tubo endotraqueal. ¿Sí? Entonces este problema que tienen las demás instituciones nosotros no lo tenemos. Bueno, ¿y ahora qué sucede con la aspiración de secreciones? Nuevamente, es una patología que no genera secreciones en sí. ¿Por qué? Porque el paciente lo que tiene es tos seca.
Entonces, no se recomienda que de manera rutinaria se realice aspiración de secreciones en pacientes de piso, en los pacientes que están respirando con su vía aérea natural, ¿sí? La idea es que uno las debería limitar a imprescindible, a cuando sea imprescindible, cuando sea súper necesario recién ahí. ¿Por qué? Porque se expone mucho al profesional que va a aspirar, porque justamente, imagínense, estamos con una sonda en la nariz, en la boca del paciente, ¿sí? Con donde hay mucha secreción. Entonces se debería tratar de no aspirar a no ser que sea muy necesario. ¿Qué sucede en RM, ¿sí? En los pacientes ventilados? Bueno, lo mismo que hablábamos con la aerosolterapia, no podemos estar abriendo el circuito. Entonces, lo que debemos utilizar para aspirar el tubo endotraqueal es siempre utilizar sistema de aspiración cerrado. Nuevamente, nosotros en IMAC, en cuidado estándar, a los pacientes ventilados le colocamos sistema de aspiración cerrado. Así que no tendríamos ningún inconveniente, ¿sí? Hay que dejar bien en claro, no se aspira entrando con una sonda por fuera, sino que siempre vamos a utilizar el sistema de aspiración cerrado. Y el último punto que nos queda ahí sobre el tema de aspiración es en los pacientes ventilados la aspiración del lago orofaringio. Sí, bueno, es un procedimiento que vamos a tener que tener mucho cuidado, porque lo vamos a tener que hacer, pero tenemos dos opciones. O lo aspiramos como hacíamos convencionalmente con una sonda, sabiendo que debemos controlar bien que esté inflado el balón para que no haya fuga y que no haya posibilidad de que la saliva del paciente brote de la boca o se genere ahí como un burbujeo en la boca. Aspirar y después tener sumo cuidado al momento de desechar la sonda, porque esa sonda ahora está cubierta de secreción contaminada. O la otra opción que está descrita es que colocan gasas por dentro de la boca con el objetivo de que la gasa se absorba todo el lago orofaringio, toda la saliva del paciente, y después nuevamente con sumo cuidado se descartan las gasas. Esas son las opciones. Entonces, resumiendo, si tenemos un paciente y le tenemos que aplicar oxígeno, vamos a poder utilizar la cánula nasal y vamos a poder utilizar la máscara reservorio, y sería indicado, estaría bueno poder colocarle un barbijo por encima para que no haya tanta dispersión de aerosoles. Si tenemos que hacerle a esos pacientes que son obstructivos de base, ¿sí? Pacientes con EPOC, con asma, que ahora están sufriendo esta patología y necesitamos hacerle PAF porque entregar salbutamol porque lo necesitan, bueno, vamos a hacerle PAF con aerocámara, pero no le vamos a hacer nebulización. Lo mismo ocurre en terapia, ¿sí? Vamos a utilizar los aerosoles como veníamos haciendo hasta ahora con los demás pacientes. Y por último, con el tema de aspiración de secreciones, recordamos, aspirar por vía aérea natural es un procedimiento muy riesgoso, ¿sí? Se expone bastante al profesional. Tratemos de evitarlo, no suelen ser secretores estos pacientes, así que solo en ocasiones muy necesarias. Y en el caso de tener que aspirar en la terapia en los pacientes intubados, se debe utilizar sistema de aspiración cerrado siempre, no se puede aspirar a sistema abierto, siempre sistema de aspiración cerrado, y al momento de aspirar el lago orofaringio, constatar bien inflado el balón, aspirar con sumo cuidado, descartar la sonda con cuidado o colocar gasas en la boca del paciente que absorban esa saliva y descartarlas con sumo cuidado. Bueno, muchas gracias. No se escucha bien ya y estamos finalizando, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias a todos por sumarse a esta experiencia, creo que es muy importante. Bien, no sé, me despido. Acá vamos a ver si Leandro quiere decir algunas palabras para despedirnos. Leandro, ¿querés comentar algo? Sí, para concluir, creo que es sumamente importante que hoy nos capacitemos y que podamos trabajar en conjunto. La idea es poder hacer futuros webinars entre médicos, kinesiólogos y enfermeros, y que todos aporten de su ciencia, de su arte, para que todos podamos cuidarnos y afrontar esta pandemia que va a venir, que va a ser cada vez más grave, y que podamos cuidarnos entre todos. Tenemos por delante un gran desafío pronto, de 15 a 20 días vamos a tener un gran desafío. Me parece que es una muy buena herramienta para usarla y aprovechar las personas que dentro del IMAC son muy valiosas y tienen conocimiento para compartir, experiencia para compartir, como en este momento. Nosotros le vamos a anunciar un nuevo webinar en donde con temas muy específicos como estos que hemos tratado.
Saludarlos a todos y gracias por estar, como siempre, en estas capacitaciones. Nos vemos pronto.